Estuvimos aquí en Guadalupe en un monumento que se levantó a la Biblia. Aquí, por primera vez en un municipio, en el estado de Nuevo León, que se levanta un monumento a la Biblia. Y este viernes fui invitado por el señor alcalde y una comitiva para que les acompañara. Me dio mucha alegría estar allí en la plaza principal ahí de Guadalupe, enfrente del palacio. Ahí se levantó un monumento a la palabra del Señor. Un aplauso al Señor, seguro que sí. Amén. Así es que cuando se va a Guadalupe, ahí en la mera plaza, ahí está un monumento muy bonito, una vitrina ahí con actuaciones bíblicas, y luego otro monumento con algunas recomendaciones, algunas promesas de la palabra. Está bonito. Ahí estuvo el licenciado César Garza y su familia cantando con nosotros, también dio una palabra que me da mucha alegría que Guadalupe sea la primera ciudad que se levanta. Y ahí estaba también el alcalde ganador también, Cienfuegos, también ahí estaba, y digo, vamos a seguir los pasos del señor César Garza. Así es que yo espero que Dios nos va ayudando. Así es que vamos a seguir orando por Monterrey, hermanos, para que Dios nos ayude. ¿Está bien? Y por Nuevo León, que Dios nos ayude con el nuevo gobernante. Usted ponga en las manos del Señor, pues el Señor Dios poderoso así quiso. No hay más que adorar al Señor y decirle, Señor, tú sabes todas las cosas. Nuestro deber es orar por el Bronco, por el señor Jaime, para que Dios lo guarde y lo bendiga. Hay la intención de tener un acercamiento con él, ya nos ha estado buscando, vamos a ver qué nos dice, pero esperamos que Dios los bendiga también, hermanos, y ojalá que Monterrey, ya en Monterrey hemos dado varios pasos, pero nos falta otro paso más, y ahí en Guadalupe pues ya se abrió la cancha. Quiero decirles, hermanos, que el día 22 de agosto vamos a tener una oración unida aquí de la ciudad de Monterrey, ahí en la Expo Guadalupe, ahí vamos a estar. Estamos tratando de irnos al nuevo estadio, hermanos, pero todavía nos falta. Dijo César, el alcalde, estoy tratando de que nos vayamos ahí porque él nos está dando la mano, estoy tratando de que vayamos a este nuevo estadio y se haga una oración. Le digo, pues póngale ganas, alcalde, hay que orar al Señor. ¿Qué decir? Es que le está asistiendo a una iglesia evangélica, licenciado César, no digo cuál para que no se alborote, pero sí, porque de repente ya ve que anda aquí para allá y para acá, algunos se han acostumbrado a andar para allá, para acá, y para ahí, para acá, y para allá, para acá. Pero yo creo que aquí los que están aquí son de casa. Y aquí en la casa moriremos. Levanten la mano. A Dios la gloria. Que no se acostumbre a andar así, ya ve como que son de para allá, para acá. No. Vamos a servir al Señor donde Dios nos tenga. Ahí llueve o truena, haga frío y todo eso, ahí estaremos. Oremos por nuestras autoridades, hermanos, y el día 22 de agosto, allá en la Expo Guadalupe, allí en la explanada, esperamos ver 330,000 gentes allí, y vamos a estar orando para la gloria del Señor, y vamos a bendecir a todo el estado de Nuevo León. Es muy posible que los señores diputados estén con nosotros, algunas autoridades. Vamos a orar al Señor, porque ese es nuestro deber, orar por ellos. Que Dios les bendiga, y dejo este lugar a mi hijo Abiud. Aleluya, Dios es bueno. Pues cosas maravillosas están sucediendo en nuestro entorno. No es de sorprendernos, porque cuando Dios está en medio del asunto, cosas poderosas suceden. Y no hay quien se resista, mi hermano. Algunos empiezan tratando de que esto sea una cuestión política, pero ya que empiezan a sentir y a tocar de cerca al Señor, la cosa cambia. Y se dan cuenta que el Señor no es ninguna línea política. El Señor es el gobernante, es la autoridad, es el Rey de Reyes, es el soberano. Y por Él somos y hacia Él vamos. ¡Aleluya! Y esta mañana nuestro deseo es que el Señor siga motivando nuestro espíritu a caminar en esa cercanía con Él. Creemos que la Iglesia de Jesucristo juega una parte importante en este tiempo, y si Dios le ha placido estar tocando y bendiciendo y llenando a esta generación, no es por otra razón, sino para que su propósito sea
cumplido. Y en el nombre de Jesucristo creemos que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Póngase de pie, mi hermano, queremos aprovechar bien el tiempo. Estamos contentos también por el mover precioso del Espíritu Santo. Hemos tenido en las últimas semanas un toque poderoso del Espíritu de Dios en nuestra vida. Recién celebramos nuestros días de Pentecostés y parece que el Señor no se conforma con solo bendecirnos el día del Pentecostés. Dios está detrás de esta generación, como lo dije hace unos momentos atrás, porque hay cosas que el Señor tiene que cumplir en este tiempo. Y prepárese, mi hermano, prepare su corazón, prepare su vida para ser un instrumento de Dios. Porque si algo está haciendo el Espíritu Santo en este tiempo, es cambiando vidas, cambiando corazones y mostrándonos que Dios quiere algo con nosotros. Ya hay un pasaje en la Escritura. Quiero llevarlos a reflexionar un poco sobre la experiencia de algunos hombres que vivieron bajo esa influencia del Espíritu Santo. Esta mañana quiero tocar algún principio importante sobre las actitudes que permiten que el propósito de Dios se cumpla. Algunas veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué no me sale esto? Señor, ¿por qué de pronto no alcanzo esto? Señor, si tanto tiempo tengo en la iglesia, ¿por qué no llego a donde tengo que llegar? Yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero a veces sentimos que cuando venimos a la iglesia es un mal amuleto. Porque cuando nos acercamos a ella pensamos que es un buen amuleto. Pero la iglesia y la experiencia del Espíritu Santo no es amuleto de ningún tipo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, como lo hemos estado tocando en las últimas semanas, estamos entendiendo que es esa necesidad de vivir bajo la influencia de esa tercera persona de la Trinidad. No buscamos hablar en lenguas por hablar en lenguas. No es solamente decir: ay, ya me tocó el Señor, es la moda del día y ya puedo hablar en lenguas. No, es que vivamos en la experiencia, insisto, de esa tercera persona que nos impulse a vivir bajo ese dominio total y bajo ese propósito total de Dios en nuestra vida. Y mire un poco del verso 12 del capítulo 12 del libro de Hechos, solo para hacer un poquito de reflexión sobre el contexto de lo que tocaremos enseguida, que es Hechos capítulo 13, y de alguna manera reflexionar metafóricamente en una forma de comparación a las actitudes a las que queremos hacer mención en esta mañana. Quiero mostrarle algo que sucedió justamente en el preámbulo de lo que Hechos 13 arrojará enseguida. Y dice la Escritura, partiendo del verso 20 del capítulo 12 de Hechos: Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba, les abordaba, les hablaba, y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor le hirió por no haber dado la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Note bien que la actitud del rey ante la circunstancia era suplantar. Y nosotros no podemos suplantar la posición ni usurpar la posición de nada ni de nadie. Dios es Dios sobre todas las cosas. Y el Espíritu Santo es esa tercera persona de la Trinidad que se mueve en nuestra vida para poder cumplir el propósito de Dios y no nuestro propósito. Yendo al capítulo 3, partiendo del verso 1, capítulo 13 de Hechos, dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo:
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias porque tú nos das la oportunidad de estar en tu casa esta mañana, la oportunidad de escuchar ese mensaje que anhelamos en nuestro corazón, Señor, pueda impulsarnos a vivir, Señor, cada día más deseosos de poder tener esa experiencia de tu presencia en nuestra vida. Dios, yo ruego que mi vida solo sea un instrumento de gracia y tu Espíritu Santo tome control de mi garganta y lengua para que solamente aquello que tú has previsto para este tiempo emane de ella, Padre. En el nombre de Jesucristo, a partir de este momento sea mi vida solo un instrumento de tu Espíritu, en el nombre precioso tuyo. Amén. Amén. Tome su lugar, mi hermano. Quiero solamente, insisto, reflexionar en una forma metafórica al respecto de lo que arroja el contexto del pasaje. Si observamos todo el transcurso del libro de los Hechos, nos damos cuenta que el Señor nos lleva de una posición de preparación después de su partida, donde el Señor anhelaba cumplir esa promesa de poder enviar en medio de nosotros al Consolador. Note bien que en la intención del Señor hacia la iglesia era que pudiéramos vivir bajo esa cobertura y esa guianza importante de su Espíritu Santo. En otras palabras, el ministerio del Señor Jesucristo no se terminaba en su partida, sino era solamente el preámbulo de lo que el propósito de Dios sería para la iglesia en general, en un sentido mundial. Quiere decir que a través de la experiencia de Jesucristo y de los milagros efectuados por la obra poderosa de Jesucristo, la iglesia abriría los ojos, o la preiglesia, si así lo podemos mencionar, abriría los ojos a un poder sobrenatural mayor que quizá con anticipación no habían conocido. Ahora hago mención de este preámbulo al respecto de la cronología de eventos al respecto de los hechos, porque es importante entender, mis hermanos, que como iglesia nosotros velamos porque las promesas de Dios sean cumplidas. No queremos ser solo creyentes que no tengamos la noción más mínima de que Dios no nos trajo a este mundo solo para vivir las propias experiencias creadas por nuestras propias manos. Pareciese que la sociedad de este tiempo nos quiere llevar a pensar que el futuro y el destino de nuestra vida se forja en nuestras propias capacidades limitadas. Y no es así. No está en nuestras manos forjar un futuro, porque el futuro está en las manos de Dios. El futuro nuestro está previsto. Dios sabe exactamente de qué estamos hechos y lo que podemos alcanzar si vivimos en esa relación perfecta, en esa cercanía perfecta con Dios. La promesa de Dios es que se cumplirían los propósitos de Dios para nuestra vida. No dijo amén, pero esa es la visión primordial de la iglesia. Que cumplamos el propósito de Dios, no nuestro propósito. Y hago hincapié en esto, quiero insistir en esto, mi hermano, porque si queremos vivir en ese mismo ambiente del Espíritu Santo, tenemos que tener vigente la intención de que cada promesa escrita en la palabra pueda ser una realidad de nuestra vida. Alguien se ha atrevido a subdividir la capacidad de la Escritura, refiriendo que el Antiguo Testamento o el veto testamentario se revela solamente aquello que tenía que ver con los profetas y en los tiempos antiguos, pero no es así. Y que el Nuevo Testamento es para la iglesia del presente, y no es así. La intención de la Escritura, dice la palabra, que toda la Escritura es inspirada por Dios para redarguir, para instruir, para hacer que nuestra vida esté vigente la promesa del Señor. Ahora, tengo que anticiparle que hay promesas en el Antiguo Testamento que no se han revelado al Nuevo Testamento, por eso no podemos separar una de otra. Y tenemos que vivir bajo la enseñanza precisa de todo aquello que Dios ha revelado para la iglesia de este siglo.
Y no me refiero a este siglo solamente a la iglesia del siglo XXI, sino a todos los creyentes que después de la partida del Señor empezaron a dedicar sus vidas y corazones a esa búsqueda profunda del Altísimo. Hoy nuestro tiempo, mi hermano, tiene que estar definido por aquello que el Señor realmente quiere hacer con nosotros. Entender las actitudes de nuestro corazón es poder llegar a un paso más y decir: Señor, yo no he terminado con la influencia del Espíritu Santo. Y decir: Señor, esto no se acaba aquí. Esto no se termina cuando yo hablo en lenguas. Esto es solamente el principio de lo que queremos ver. Cuando yo hago una relación metafórica al respecto de lo que sucedió con Herodes, es solamente para hacerle notar que las actitudes que no agradan al Señor no nos permiten cumplir ese aspecto que Dios quiere en nuestra vida. Ahora, cuando vivimos alejados del Señor, hay elementos que se inmiscuyen en lo que Dios pretende armar en nuestra propia vida, y en ellos se involucra nuestro yo. Cuando nuestro yo contiende con el propósito de Dios, no llegamos a ningún lado. Cuando está primero lo que yo quiero alcanzar que lo que Dios quiere de mí, no avanzo hacia ningún rumbo. Tengo que estar consciente. El rey Herodes tomó una posición, porque si usted analiza el contexto de la Escritura se dará cuenta que lo que el rey Herodes pretendía hacer en otro tiempo era eliminar todo aquello que tenía que ver, y por generaciones intentó eliminar todo aquello que tenía que ver con el poder de Dios, con la promesa de Dios, con el principio de Dios. Nosotros tenemos que vivir en una actitud no que nos compare a la actitud del tetrarca, sino que nos pueda comparar a la actitud de los apóstoles que buscaban con denuedo el Espíritu de Dios para que les guiase. Una de las cosas que nosotros tenemos que estar advertidos en este tiempo es de esa soberbia, y quiero llevarlo directamente al grano, porque si algo tiene que combatir el hombre en este tiempo es la soberbia que se deriva de una atención ilimitada al yo. Cuando yo miro por mí, y después yo, y enseguida yo, y después yo, lo único que surge de ello es un narcisismo que tiene que ver con soberbia, un amor así a mí mismo, un amor no al Creador sino a la creación. Y cuando uno es soberbio, empieza a vivir en una autosuficiencia, porque creemos que con todos los elementos, habilidades y cosas que tenemos, no necesitamos que Dios intervenga de otra forma. Yo puedo. Ahora, tengo que decirle que esto no se hace en forma consciente. A veces muchas cosas que nosotros efectuamos y no tomamos bien el objetivo, las hacemos de forma inconsciente. Porque cuando el Espíritu de Dios no es el que domina su vida, entonces quien domina su vida es su propio yo. Algunos dicen: es que el enemigo, no le eche la culpa al enemigo. El enemigo no tiene nada que ver con lo que usted decide. El enemigo no tiene autoridad sobre su vida, no le ha sido dada autoridad sobre su vida. Lo que lo tiene a veces en la bancarrota espiritual son sus propias decisiones. Que el enemigo hace lo propio para influenciarlo, es cierto. Que él trata de hacerlo tropezar y caer, es cierto. Pero él no tiene poder sobre su vida, más que el que usted le otorga, más que la puerta que usted abre. Y no hay nada que nos pueda llevar a ese sentido si usted se planta firme y desea vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí, en efecto, se revela en esa manifestación de las lenguas, pero vivir bajo la influencia del Espíritu Santo significa que no predomine el yo, que no me sienta autosuficiente, que no viva en la soberbia de una vida basada en cosas finitas, sino que pueda vivir en la dependencia de un Dios poderoso, sobrenatural, que no tiene límites, que aunque yo deje de ser, Él sigue siendo, que aunque yo no exista más, Él es por la eternidad, porque Él es fiel y para siempre su misericordia.
Si algo se aprende de la experiencia de Herodes, es el no vivir bajo esa autosuficiencia, esa apatía a lo que Dios pretendía hacer en ese tiempo, esa indiferencia y esa frialdad, y quizá ese religiosismo que lo llevó a la misma muerte. Porque mientras la gente reconocía que algo había especial en él y gritaban a una voz, voz de un Dios y no de hombres, él pensó que era el mismo. Y dice la Biblia, justo en el pasaje que leímos, que en ese instante el Señor lo hirió por no reconocer que Él era el Señor, y murió comido de gusanos. ¿Cuántas vidas en ese sentido espiritualmente se han carcomido por no ceder ese espacio? Ahora, quiero que usted haga una introspección, haga una inspección interna de su propia vida. Porque no es solo el hecho de que esta mañana usted se lleve una palabra motivadora, sino una palabra que lo haga examinarse a sí mismo. El salmista nos insta, y aún en su propia experiencia el salmista decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Usted tiene, como lo he dicho anteriormente y quiero recordar, las armas del enemigo en este tiempo no son tan visibles. Son a veces como la termita, se van comiendo poco a poco los fundamentos, los muros, las columnas, y aquello que con tanto dolor hemos edificado en Jesucristo poco a poco se va desvaneciendo. El Espíritu Santo está aquí para, como dijo el candidato, para fumigar y para cambiar todo aquello que el enemigo pretende hacer en su vida. Vivir en la influencia del Espíritu Santo no es solo vivir en la moda, sino mantener los fundamentos en firme, para que nada se pueda comer lo que tanto ha costado, y que ese precio de sangre pagado en la cruz del Calvario pueda ser efectivo. Nuestro deseo es que la gloria del Señor brille en nuestra vida, y que todo aquello que destruye, todos estos elementos que deterioran nuestro carácter, ese carácter de Dios en nuestra vida, puedan ser disipados. Cuando hablamos de una actitud, hablamos de una decisión importante que se requiere tomar. Herodes tomó la suya, y al no reconocer la grandeza de Dios y la soberanía de Dios, perdió la vida. Pero dice la Escritura, partiendo del capítulo 13, según leímos hace unos momentos, que encontramos otro panorama totalmente diferente. Una serie de hombres que procuraban vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que estos hombres, la palabra lo menciona y hago nuevamente mención de ellos: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se habían criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban. Y tome nota de estas dos palabras, porque son sumamente importantes en el crecimiento y en la actitud que nosotros mostramos para que el Espíritu Santo pueda seguir su labor en nosotros. Ellos mostraban una actitud de búsqueda que motivaba al Espíritu de Dios a moverse en medio de ellos y de ser sensibles a su voz. Porque a veces estamos tan satisfechos con lo que hemos recibido que no buscamos más. Pero vivir la experiencia del Espíritu Santo, hermano, es tener el paso inicial para que, partiendo de ese momento, usted tenga la capacidad de poder ser sensible a la voz de Dios. Si usted no fomenta, ni procura, ni mantiene viva la llama del Espíritu de Dios, puede perder esa sensibilidad. ¿Cuántos en algún momento hemos reflexionado y hemos dicho, Señor, en un tiempo yo hacía esto y yo hablaba lenguas y apenas llegaba al altar y el poder de Dios se movía por todos lados? Pero ¿qué ha pasado, Señor? Ahora ya ni escucho nada. Ahora ya no me mueve nada. Es quizá que sigilosamente hemos dado pie a algunas cosas que han deteriorado nuestra relación,
Y no podemos alejarnos del fuego de Dios. Si usted ha recibido algo del Espíritu Santo en estas últimas semanas, hay que mantener viva la llama. Porque si usted no mantiene viva la llama, se apaga y se dispersa la oportunidad de poder vivir una relación más amplia, más profunda y más grande con Dios. Dice la Biblia que estos hombres en esa administración se encontraban en un momento de servicio, porque ministrar no es otra cosa sino servir. Y mientras estos hombres esperaban el toque, la bendición, la llenura, la dirección del Espíritu Santo, dice que ellos se encontraban ministrando. Yo creo que usted ya sabe para dónde voy. La iglesia de este tiempo no puede estar sentada. Si usted ha buscado el Espíritu Santo, si ustedes han tenido un toque del Espíritu de Dios, necesitamos mantenernos en ese movimiento, en ese sentido de servicio, de ministración, que nos permita ver la gloria de Dios. Porque cuando no servimos se apaga el fuego. Cuando no nos mantenemos dinámicos en esa relación con Dios, ejerciendo nuestros dones y talentos a favor del reino, se apaga nuestra pasión. Y el peligro más grande de esta generación es que seamos una generación sin pasión, una generación que no lo mueve nada, una generación que en su orden, insisto en lo que otras veces he dicho, en su orden de prioridades, Dios no está en el primer lugar. Quiero ser muy reiterativo en este aspecto y hacer hincapié en ello, porque en nuestro orden de prioridades se refleja nuestra actitud delante del Señor. En nuestro tiempo invertido al servicio se revela quién es primero en la vida. Y de ahí que usted pueda determinar dónde está el Señor. Y como iglesia de Jesucristo tenemos que caminar avanzando en ese sentido. Ahora usted dirá, hermano, usted no conoce mi condición, y usted preguntará, ¿es posible servir en medio de la angustia? El Señor lo hizo siempre cuando estuvo aquí en la tierra. Mientras Él entendía su propósito y los días avanzaban, Él seguía haciendo dones, milagros, prodigios, maravillas. Mientras los apóstoles caminaban en su experiencia de ministrar y servir a la iglesia, publicando las buenas nuevas y discipulando a los que habían creído, ellos sabían que su fin era la muerte, y en medio de la angustia ellos seguían pregonando el evangelio de Jesucristo. Mientras Pablo se encontraba en la barca, no sabiendo si llegaría o no llegaría, y la tormenta azotaba y la gente se desesperaba, y aquellos que estaban, y cuando Pablo mismo con Silas se encontraba en la cárcel y sentía que las cosas llegaban a su final, en medio de la angustia se levantaba en alabanza, en adoración, y aún a través de esa experiencia él servía y nada lo detenía. Claro que podemos servir en medio de la angustia, pero no vamos a utilizar la angustia como algo que determine nuestra condición de servicio. No vamos a dejar que la angustia venga a limitar nuestra capacidad de crecer en la influencia del Espíritu Santo. Esto tiene que ser una decisión que nosotros empleemos día a día. Señor, hoy tengo más y quiero más. Mañana me levanto, Señor, necesito más. Al día siguiente me levanto, Señor, no tengo suficiente, derrama más de tu gloria. Al día siguiente me levanto y digo, Señor, esto no es ni siquiera el principio de lo que tú puedes derramar sobre mí. A la semana que entra sigo caminando y digo, Señor, si esto va a los tobillos, yo no lo quiero solamente hasta ahí, pero quiero, Señor, ser sumergido en tu gloria, en tu presencia. Pero tenemos que mantener la determinación de vivir bajo esa influencia poderosa que motive nuestro espíritu a servir, a hacer. Mi hermano, estamos en ese tiempo. Si usted dice, hermano, ¿por qué yo no siento nada? Empiece a servir y verá si no ve la necesidad. Empiece a trabajar a favor del reino y verá si no hay pasión en su corazón. Empiece a salir al campo y a ver a las almas que se pierden en medio de aquello que el mundo trae y que los ahoga, y verá si su espíritu no se levanta con pasión buscando llevar ese mensaje.
Extiéndale la mano al hermano que está enseguida y verá si el Señor no lo empieza a mover, a poder abrazar a la iglesia y decir: Señor, necesito más de ti para cumplir tu propósito. Es evidente, necesitamos. La Biblia dice que estos hombres se encontraban en ese sentido de servicio. Pero no solo ellos, dice la Biblia que ellos también ayunaban. Y como lo es físicamente, lo es espiritualmente. El ayuno es el principal cambio que se da durante la práctica. Lo que pasa durante la práctica de un ayuno es que el sistema digestivo pasa de tener un papel receptor de alimentos a ser un eliminador de toda clase de residuos, con los que el organismo comienza un proceso de reparación y purificación. Quiere decir que mientras estos apóstoles, estos profetas, estaban en ese proceso de servir, también se purificaban. En el servicio muchas cosas pueden suceder. Y es probable que usted me diga: hermano, yo he dejado de servir porque la hermana me vio feo. Yo era bien entrón, pero con esa actitud de la hermana me quitó la pasión, o del hermano me quitó la pasión. Y deja que empiece esa influencia a robarle las bendiciones. Recuerde que los que estamos en la iglesia no somos santos por la gracia de Jesucristo, no porque seamos santos que no tenemos mancha alguna. Y en el proceso todos crecemos y maduramos. Pero no podemos limitar la fuerza del Señor obrando en nuestra vida por las actitudes negativas hacia algo que depende de nosotros mismos y no de nadie más. Porque a mí no me preocupa lo que otro haga, sino la reacción que usted tiene a favor de las cosas que suceden. Si usted no lo puede tolerar, no lo puede superar, algo Dios tiene que hacer en su vida. Pero si usted lo logra sobrellevar y lo supera y ve la gloria de Dios obrando en medio de ello, crece en carácter. Ese es el proceso más difícil en la vida del creyente. Y Dios nos prueba a veces entre nosotros mismos. Dios nos prueba a veces entre nuestras propias actividades, sirviendo unos con otros. Porque más a veces nos lastima aquellos que pensamos que nunca debieran de lastimarnos. Y eso nos detiene en el proceso que Dios quiere continuar en nuestra vida. Eso nos detiene de seguir buscando con denuedo la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si usted habla en lenguas y ha visto la gloria de Dios, debiese ser que usted no parara nunca. Porque ¿quién que ha tenido la experiencia del Espíritu Santo quisiera perderlo? ¿Quién que ha tenido el poder de Dios obrando en su vida y lo ha llevado en éxtasis, quizá a otro punto, a otro nivel de pensamiento, lo quiera perder? Creo que ninguno. Porque cuando hemos encontrado algo poderoso en nuestra vida, queremos que permanezca y queremos que sea mayor. Pero depende de nosotros. Estos hombres se encontraban en servicio, pero también se encontraban en un proceso donde continuamente eran purificados, donde continuamente desechaban aquellas cosas que no les edificaba, donde continuamente dejaban fuera todo aquello que deterioraba su relación con Dios y con el Espíritu Santo. Hay quien dice por ahí que a veces nos convertimos en un camioncito de basura, porque vamos por todos lados recogiendo la basura de todos. Y el problema es que no vamos y la tiramos, nos la quedamos. Tenemos que desecharlo y vivir en este proceso de purificación. Por eso estos hombres que habían sido elegidos por el Señor y que habían vivido en la experiencia del Espíritu Santo tenían que mantenerse en ese momento donde pudieran darle oportunidad al Espíritu de seguir perfeccionando su obra. Pero son decisiones personales. Son decisiones que nos llevan no solamente al proceso donde se purifican las cosas, pero dice la palabra que después de ello el Espíritu Santo se revela y marca en sus vidas un acto importante, que es el acto de separación. Dice: apartadme. Y eso se llama santificación. Cuando usted recibe el Espíritu Santo y ve la obra del Espíritu Santo y está atento a lo que el Espíritu Santo dice, entonces va a poder vivir ese proceso de santificación, porque oirá la voz que dice:
tú no eres de aquí, tú eres de acá. Eso no es lo tuyo, esto es lo tuyo. Y tú querrás arguir con el Señor y decirle: Señor, pero mira, todos hacen. Eso es allá, tú eres acá. Y queremos decirle: pero Señor, Señor, tú eres de acá. Y a veces vamos ahí pateando: Señor, yo quiero estar allá. Pero el Señor te dice: esto es acá. ¿Quieres vivir la experiencia? ¿Quieres vivir bajo la influencia poderosa del Espíritu? Tú eres de acá. Y yo no sé si alguno de nosotros aquí esta mañana estamos en ese punto. Ya hemos debatido y decimos: Señor, yo así estoy en paz, pero por dentro está la voz del Espíritu que dice: muévete, muévete, allá, allá. Eso es lo tuyo. Queremos que el poder del Espíritu de Dios siga fluyendo en nuestras vidas. Santifiquémonos, apartémonos. Que no es lo común. No es lo común. Dios no es común. Vivir bajo la influencia del Espíritu Santo no te hace igual que a todos, te distingue. Refuerza en ti el carácter de Dios, refuerza en ti el propósito y las promesas de Dios en tu vida. No te hace igual que todos. No importa lo que los demás hagan. Si el Señor está hablando, tú dile: Señor, voy, yo hago, porque anhelo vivir bajo esa influencia. Porque cuando somos separados, dice la Biblia que después de ese proceso de separación, de ser apartados, fueron llamados. Note bien que vamos en un proceso de vida. Primero el Señor nos revela sus promesas. Después el Señor nos pone en la balanza para que distingamos lo que nuestras actitudes nos pueden ofrecer. Si somos fieles, Dios trae grandes bendiciones. Si resistimos la fidelidad de Dios y queremos vivir en la soberbia del hombre, entenderemos cuál es nuestro fin. Pero si logramos superar cada uno de estos elementos, entonces vivimos en ese tiempo de ayuno donde somos purificados. Entonces pasamos a ser separados y santificados para después poder tener ese llamado que nosotros queremos y anhelamos. Señor, ¿para qué me hiciste? ¿Para qué quiero el Espíritu Santo? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuántos en las últimas fechas, por toda la presión social, han pensado en quitarse la vida? Y a mí me ha tocado hablar y dialogar con cantidad de jóvenes en las últimas semanas. Y dicen: hermano, si usted no pusiera esto que pone aquí, hace mucho que yo me hubiera quitado la vida, porque yo no le encuentro propósito a lo que hago. Pero cuando somos llamados, separados, usted no se separa nada más para que esté por ahí. Algunos dicen: hermano, pero ya tengo tanto tiempo separado. Han pasado años y sé que el Señor me ha separado y trato de vivir en santidad y trato, Señor, y trato, pero han sido tantos años que ya no sé si el Señor quiere o no quiere. Algo le puedo anticipar, y es que el Señor no se arrepiente. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor puso un llamado en su corazón, si el Señor puso un sentir en el propósito que Él tenía, Él no se ha arrepentido ni se va a arrepentir. Pero vivimos en un proceso. No hace mucho leía por ahí en el Facebook que alguien que puso: a veces no escuchamos la voz del Señor y sentimos que el Señor se ha olvidado. Pero decía: es como un examen. Dios está presente en la prueba, pero el maestro no habla hasta que no termine la prueba. Y tenemos que trabajar en ese sentido. Cada uno tenemos un propósito y un llamado particular del Señor. Y es la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida la que nos lleva a seguir escalando hasta alcanzar el límite, hasta alcanzar el objetivo.
Usted no puede perder el deseo de ser permeado por el poder del Espíritu Santo. Usted no puede perder el deseo de que el Espíritu Santo siga dominando su vida. Usted no puede perder el deseo de que el Espíritu Santo se quede de lado y yo siga mi marcha hasta el siguiente día del Pentecostés. No, usted tiene que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Como iglesia de Jesucristo tenemos que brillar, no con obras de hombres, sino con obras del Espíritu de Dios obrando en nuestra vida. No que nuestra voz suene como la de Herodes, como de un Dios. No nos interesa resaltar nuestras propias aptitudes que se delimitan por nuestra propia humanidad, pero nos interesa resaltar la obra de Dios en nuestra vida, que solo se manifiesta cuando el Espíritu de Dios se mueve a través de nosotros. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Siga caminando. El Señor tiene un llamado para su vida, eso es un hecho. Pero no se desespere, porque cuando ese llamado llega y el momento determinado aparece, dice la Biblia que estos hombres fueron llamados y después de mantener su vida en ayuno, en oración, llegó el momento donde las manos fueron impuestas sobre ellos, y esto representa un momento de unción. Alguno dirá, hermano, eso no llega cuando llega el Espíritu Santo. No, eso es aparte. Hemos malinterpretado la unción y pensamos que la unción llega cuando está el poder de Dios ahí y yo hablo lenguas. Definitivamente hay un mover precioso del Espíritu, pero la unción llega cuando tú estás dispuesto a salir, donde no vas con tu fuerza, pero vas en la fuerza del poder de Dios. Donde has determinado a no mantenerte en la silla que estás, sino a servir las líneas del reino. Donde has determinado a no desesperarte en el proceso, sino mantenerte separado hasta que Dios cumpla su obra en ti. Ahí es cuando llega la obra del poder del Espíritu Santo, y esa unción de Dios viene sobre ti. Recordará la experiencia de David, que era cuando David cumplía el propósito particular donde llegaba el poder del Espíritu, y entonces David salía adelante. Recordará la experiencia de los apóstoles, donde era en el momento cuando ellos ejercían aquella labor enviados a hacer, y llegaba el Espíritu Santo para cumplir su propósito en ellos y manifestar la gloria de Dios a través de sus vidas. ¿Queremos la unción de Dios? Estemos dispuestos a tomar el paso. ¿Queremos contar con el respaldo de Dios a través de la iglesia? Estemos prestos a servir y a entregar nuestra vida, y veremos la gloria de Dios. Y finalmente, revela la Escritura que después de que fueron ungidos, llegó el tiempo de ser enviados. Y personalmente a mí me apena que a veces en la iglesia no llegamos a esa etapa final, porque algunos en el proceso nos desesperamos y queremos tomar nuestros propios rumbos y decimos, esta es la dirección de Dios. Tenemos que estar alertas, porque la iglesia es seducida en este tiempo con un pseudo llamado. Y digo pseudo llamado porque a veces no estamos tan seguros y como quiera nos movemos en nuestra propia dirección. La experiencia de estos hombres revelaba que el Espíritu Santo había determinado, marcado, habían sido separados, ungidos y enviados. Y en el proceso de Dios las cosas funcionan así, no en nuestra propia prudencia. El enemigo hoy seduce a la iglesia haciéndonos pensar que podemos determinar el rumbo y que una vez que nosotros lo determinemos, Dios llegará ahí. No, no es Dios yendo detrás de ti, no es el Espíritu Santo
corriendo detrás de ti a ver en dónde te detienes. Eres tú corriendo detrás de las promesas del Señor, esperando no perderlas. Eres tú llegando al objetivo que el Señor ha trazado, esperando no perderlo de vista. Hoy estamos en ese tiempo y queremos alertar a la iglesia a poder vivir en esta influencia del Espíritu Santo. No lo dejemos escapar. Que esta mañana usted le diga: Señor, sea tu presencia siempre sobre mí. Que seas tú mi origen. Que seas tú mi propósito. Que seas tú mi destino. Que seas mi inspiración. Que seas mi deseo. Y como se lo dije ayer a una quinceañera que estuvo aquí, que seas mi conquista. Pero que nada nos deje escapar lo que Dios puede hacer cuando vivimos bajo esa influencia. Póngase de pie, mi hermano. Yo sé que el tiempo ha avanzado y no pretendo entretenerlo más, pero yo quiero hacer una invitación en este momento. Si usted tiene esa necesidad de poder vivir bajo esta influencia del Espíritu Santo continua y permanente, y tiene esa necesidad de definir el rumbo y la intención que Dios tiene para su vida, porque ha vivido esta experiencia donde pareciese que nada tiene sentido, pero en su corazón anhela que el Espíritu de Dios pueda traer una revelación especial donde usted pueda determinar el rumbo y seguir en ese proceso de crecimiento. Yo quiero invitarlo a que pase a este lugar. Si usted tiene que partir, siéntase con la confianza de poder partir, pero no queremos dejar pasar este tiempo. Si tú estás aquí y nunca has tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo, es la primera vez que llegas. Habías escuchado de Dios, pero no entendías lo que era el camino de Dios, y anhelas en tu corazón tener una experiencia más cercana con Dios. Yo quiero invitarte a que pases a este lugar. Queremos orar por ti. Queremos guiarte en esta oración para que des ese primer paso. Pero queremos que esta tarde el Señor llegue al fondo de las cosas y toque tu corazón de una manera poderosa. Queremos como iglesia seguir viviendo en esa influencia del Espíritu Santo, que nos ayude a crecer y alcanzar los objetivos que Dios ha trazado. Si has estado en un tiempo de prueba que ha afligido tu vida y que no sabes si en qué momento va a terminar, pasa, queremos orar por ti, porque Dios no ha detenido su obra y va a cumplir su propósito. No te desesperes, ven a los pies del Señor y yo estoy seguro que el Señor va a hacer algo especial contigo. Cierra tu